Bienvenidos al episodio 11 de este curso de objetos conectados. Ya sabéis, en este curso estamos tratando de traer al online los cursos que se iban a celebrar de Arduino, de objetos conectados, en la Maker Faire de Bilbao, un evento que, bueno, por la pandemia lamentablemente no se ha podido celebrar este año, pero aquí estamos para darlo todo online con todos estos vídeos. Es el vídeo número 11, hemos visto ya cómo arrancar con nuestro Arduino, cómo comprar que funciona, cómo conectar tiras de NeoPixel, cómo hacer que se descargue datos de internet. Y hoy vamos a dar un paso más, porque lo que vamos a hacer es ver cómo podemos acceder a datos de una API online para interactuar con un servicio web. Así que si os interesa este tema, no os lo perdáis, que vamos ya mismo en este capítulo de la hora Maker. Vamos allá. Pues efectivamente, aquí estamos ya con este penúltimo capítulo de la serie. A lo mejor añadimos alguno más, pero de momento es el penúltimo. Recordaros, como siempre, que tenéis abajo el enlace con los repositorios, con la información. Vamos a ir subiendo y actualizando los contenidos por si queréis ver cómo quedan los programas. Pero vámonos ya a ver de qué vamos a hablar hoy concretamente. En el día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de qué es un API, cómo podemos conectarnos a ese API y qué tipo de datos nos mandan. Vamos a ver que los datos que nos mandan en un formato que se llama JSON y entenderemos cómo se puede interactuar con este formato y cómo podemos hacer que nuestro Arduino, al traerse los datos, los interprete. Lo último que vamos a ver es cómo podemos coger esos datos, procesarlos, quedarnos con una parte de todos los datos toda la información que hay y mandarlo al ordenador por el puerto serie. Deciros que para esta práctica, a diferencia de las anteriores, solo os hace falta el Arduino Nano IoT o cualquiera de los que tenga Wi-Fi Nina. Si lo queréis probar, por ejemplo, con el Arduino MKR 1010, pues lo podéis probar igual, porque os va a funcionar igual de bien. Así que nada, sin más dilación, os voy a contar ya qué es una API. Application Programming Interface. Es decir, va a ser la interfaz con la que yo me voy a relacionar con un servicio o con una aplicación. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Imaginad que tenemos nuestra placa Arduino y que tenemos un servicio web, por ejemplo, Spotify. ¿Cómo sé cómo tengo que interactuar con Spotify? Pues inicialmente no lo sé. Para ello, lo que tengo que buscar es precisamente información sobre las APIs o sobre qué tipo de servicios se me ofrecen a mí desde Spotify para que yo pueda acceder como usuario final. Entonces, si buscamos por la API de Spotify, pues vamos a ver, por ejemplo, que de Spotify me deja preguntar por las canciones o por las playlists o por los favoritos del usuario, lo que sea. Mucho de esto va a ir relacionado con una cuenta de usuario. Es decir, para acceder a muchos de estos servicios a través de esa conexión API, vamos a necesitar realmente poder tener una cuenta de usuario. Alternativamente, aparte del usuario, también podemos tener lo que se denomina un token, que va a ser como una especie de llave una llave que va a ser un código que va a estar asociada a nuestro usuario. Y es lo que va a permitir que cuando hagamos preguntas y pidamos datos, sepa que son nuestros. Esto lo hemos visto algo parecido cuando hablábamos de Blink. Lo más interesante es que cuando yo voy desde mi Arduino a conectar, normalmente esa petición, tanto la petición como la respuesta, van en un formato que se llama JSON, que vamos a ver ahora mismo. Pero esta petición y este tipo de formato JSON que llega a través de la nube hace estas conexiones vía HTTP o HTTPS. Es decir, al final yo lo que voy a tratar de hacer es conseguir conectar desde Arduino, desde mi PC, desde una aplicación de móvil, desde lo que sea, a este servicio web utilizando HTTPS y codificando la información en un formato que se llama JSON. Si buscáis en la web acerca del API de una aplicación, vais a poder encontrar la información seguramente entre los primeros resultados con tan solo indicar API y la palabra clave. Por ejemplo, en este caso, Spotify. Vamos a ver qué nos ofrece Spotify a los usuarios desde fuera. Aquí lo que podemos ver es que básicamente todas las conexiones entre Spotify y mi aplicación se van a hacer a través de una API que se llama API Web. API Web que utiliza, como decíamos, ese HTTPS. ¿Qué podría ser esto? Pues por ejemplo,
podría ser, cuando hablamos de mi app, podría tener directamente una aplicación en Arduino que al agitar Arduino lanzar una canción. ¿Esto cómo lo conseguiría? Básicamente activando una serie de funcionalidades en mi Arduino para que cuando se agitara hiciera un llamamiento a esta API de Spotify y hiciera las acciones. Ahora bien, quizás preguntéis, bueno, sí, esto está muy bien, pero a mí como usuario final, ¿o qué pinta tienen? Bueno, una de las ventajas que tenemos claramente es que todas las APIs que se utilizan prácticamente en día son APIs REST, ¿vale? Y esto significa que, entre otras cosas, que tienen una serie de métodos o una serie de llamadas que son bastante limitados, que podemos ver aquí. Podemos, a través del comando get o del método get, obtener recursos. A través del comando post o publicar puedo crear nuevos recursos. Puedo también cambiar recursos concretos y también puedo borrarlos, ¿vale? Es decir, estas son las 4 opciones que yo voy a poder hacer respecto a cualquier servicio web que tenga este formato de API REST. Enviar datos, borrar datos, crear datos y modificar, ¿vale? En la página web de cada una de estas APIs vamos a encontrar cosas muy interesantes, como qué tipo de cosas puedo pedir. Y en este caso, por ejemplo, Spotify nos indica que vamos a poder pedir la dirección web, el identificador de Spotify, una categoría, el usuario de Spotify, la dirección en la que está, etc. También nos va a aparecer una cosa que parece ahora una tontería, pero que es muy interesante, que es cada cuánto puedo hacer una pregunta a nuestro API. En el caso, por ejemplo, de Spotify, nos dice que, bueno, que tiene una limitación de ancho de bandas y que, pues, que se recomienda mandar los datos y las peticiones unificadas. Y dice en concreto que si el servidor de otro lado te devuelve un error 429 es que estás pidiendo demasiado. Así que con eso puedes al final de forma sencilla recuperar, bueno, por lo menos saber que te está dando un error. Otra cosa clave también cuando queremos ver los objetos es que los datos y las respuestas nos vienen en formato JSON. Y aquí, si nos vamos al modelo de objetos que soporta Spotify, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que tenemos artistas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si yo voy a... normalmente tengo una URL base que es esta de api.spotify v1. Si hago api.spotify v1 barra artist, seguido de un identificador, nos da el artista. Si pedimos los álbumes de un artista, nos devuelve un listado con los álbumes de ese artista. También podemos pedir las listas top. También podemos pedir cuáles son los artistas relacionados. Si lo pensáis, todo lo que se ve en la web de Spotify es lo que vamos a poder pedir aquí. A veces puede haber alguna cosa más, pero por lo general vamos a tener más o menos los mismos tipos de objetos, ¿no? En los álbumes, los artistas, los episodios, el reproductor, las pistas, bueno, lo que queramos pedir, ¿no? Shows en el caso de los podcasts, la búsqueda. Vamos a ver que prácticamente podemos hacer todo desde nuestro API, ¿vale? Hay APIs prácticamente para todo. De hecho, uno de los escándalos más grandes que ha habido con las APIs ha sido la API de Facebook, con todo el escándalo de Cambridge Analytica que permitía a gente acceder a datos que no se debían. También por eso se tienen usuarios, para limitar qué puede hacer un usuario final, si se puede llevar toda la información, si se puede llevar una parte o qué está pasando. ¿Vale? Bien, ahora que sabemos esto, vamos a centrarnos en el ejemplo que vamos a ver ahora. Os ponía el ejemplo de Spotify porque creo que es un servicio bastante conocido y que puede ser útil para hacernos una idea de qué tipo de cosas se pueden pedir y qué tipo de cosas pueden llegar a ofrecerse. Pero en nuestro caso vamos a utilizar la API de Open Weather Map, que eso va a ser un servicio de tiempo que me va a dar información sobre el tiempo en un lugar. Para ello nos vamos a ir a la web de OpenWeather. Pues este es el sitio de OpenWeather Map, openweathermap.org, y aquí una vez que le decimos que sí, que puede preguntarnos por dónde estamos, vamos a ver directamente que nos aparece una cantidad de información muy interesante, ¿no? Nos aparece cuál es la temperatura actual, si hay viento, si hay luz, etcétera, ¿no? Toda esta información, y también nos da una previsión a minutos. Muy interesante también ver pues el ratio horario, las horas, etcétera. Es bastante potente. Aquí en la parte de arriba, si lo fijamos, tenemos API, que es donde nos va a decir realmente cómo acceder. Vais a ver aquí que tenemos distintos tipos de llamadas.
tenemos llamada del tiempo actual, llamada de las próximas 4 horas, llamada de una vez para obtener los datos todo en bloque, y que tenemos pues un montón de alertas y un montón de cosas. También es importante ver que el servicio en principio no es gratuito, pero vamos a ver aquí cómo podemos hacer hasta 60 llamadas por minuto y obtener datos. Obviamente los clientes que buscan, que pagan más y que pueden hacer un montón de cosas, pues tienen mucha más información, pero en nuestro caso nos va a valer básicamente con el servicio gratuito, que son 1 millón de llamadas al mes y 60.000 llamadas, o sea, 60 llamadas por minuto, ¿vale? Entonces, lo primero para darnos de alta y conseguir bajaros estos datos es registrarnos aquí y obtener nuestro API Key, y volvemos ya mismo. Una vez que nos demos de alta, vamos a ver cómo nos aparece ya esta sección donde podemos obtener nuestra clave API. Es posible que os mande un correo y que os pida que valide vuestra cuenta. Básicamente ofrecen el servicio gratis, pero bueno, necesitan esta información. Así que vamos a ver. Claves API, y aquí nos sale toda nuestra clave. Qué bien, se muestra perfectamente. Así que nada, vamos a obtener esta llave API, y esta es la que vamos a utilizar para todas nuestras pruebas de hoy. Así que esta nos la copiamos y la guardamos en algún sitio. Igual que hemos visto antes en Spotify, necesitamos localizar el ejemplo de cómo obtener los datos. En nuestro caso, lo que nos interesa es obtener los datos de las próximas 24 horas, que es el ejemplo que vamos a utilizar en la segunda parte de este módulo. Así que vamos a investigar ya qué tipo de datos y qué tipo de consultas podemos hacer directamente desde OpenWeatherMap. Aquí, si veis, dentro de OpenWeatherMap hay un OneCall API que dice que se hace una llamada y te da los datos actuales, la previsión y los datos históricos en formato JSON, lo cual nos viene perfecto porque es lo que necesitamos, y con una sola llamada podemos obtener todo esto. Así que nos vamos a ver aquí qué es lo que hay que hacer directamente en la documentación del API. Se llama OneCall API. Y aquí nos dice cuál es el formato. Y esta es la parte crítica, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Cuando yo quiero hacer una llamada directamente a este tipo de servicios, me voy a venir y voy a tener siempre una llamada o una URL de este estilo. Esta parte de aquí es el sitio web al que llamamos, como si dijéramos el www.sitioweb.es, donde pedíamos el otro día los datos, ¿vale? Esta parte de aquí nos va a indicar que estamos pidiendo datos y que estamos pidiendo a la versión 2.5 del API. Distintas versiones del API nos van a dar resultados similares, pero aquí nos va a ocurrir que según la versión en la que estemos, las funcionalidades pueden ser similares o un poco distintas. Y luego a continuación nos dice que tenemos que darle la longitud, la latitud, si queremos excluir alguna parte, y nuestro API Key, este API Key que lo hemos obtenido justo en el paso anterior. Si bajamos un poco más abajo, vamos a poder encontrar un ejemplo ya completo con todos los datos. Al final observaremos cómo es la respuesta. Hemos dicho que aquí vamos a tener para una longitud y latitud el time zone, la diferencia de horas, y vamos a poder ver aquí pues a qué hora amanece, a qué hora atardece, la temperatura, cómo se siente, la humedad, la presión, etcétera. Y aquí en la parte del tiempo vamos a poder ver también cuáles son los eventos que tenemos. Tenemos lluvia moderada, tenemos tormentas, etcétera. Vale, aquí podemos ver el tiempo para el próximo, o sea, digamos al minuto actual, el tiempo por hora. Voy aquí un momento a aceptar las cookies para poder ver un poco más. Podemos ver pues prácticamente toda la información, y va a estar lloviendo bastante, ¿vale? Aquí lo vemos que esto va a llover. Si os fijamos, es un formato bastante largo, pero se nos incluye incluso si hay avisos por calor, por frío, cualquier cosa.
Una cuestión clave es que hemos visto que aquí todas las temperaturas son Fahrenheit. Si queremos cambiar esto, simplemente tenemos que seguir este breve tutorial y pasarle al final de nuestra llamada, tenemos que pasarle este otro parámetro que se llama units. No he dicho nada de los parámetros, pero es importante que veamos cómo funciona. Si nos fijamos, aquí le estoy haciendo una llamada a esta dirección, que es donde estoy llamando, y luego me aparece un símbolo de interrogación. Este símbolo de interrogación indica que voy a empezar a trabajar con los parámetros, y los parámetros son del tipo lat igual la latitud, long igual la longitud, y van separados siempre por este símbolo de ampersand. Es decir, haz una llamada y pasa de parámetros, longitud y latitud y unidades y etcétera. Entonces, bueno, esto es bastante curioso y de aquí es de donde vamos a empezar un poco a investigar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vimos el otro día el Wi-Fi Web Client, que era un programa en Arduino que nos iba a permitir hacer conectar a la web de nuestra casa y hacer una llamada a la web y traernos los datos. Eso es exactamente lo mismo que vamos a tener que hacer hoy. ¿Va a ser un poco más complejo? Sí. ¿Por qué? Porque la URL que vamos a pasarle es un poco más larga. Pero no os preocupéis porque vais a ver que es súper sencillo. El primer paso cuando queremos lanzar una llamada a través de un API es directamente conformar esa cadena que tenemos que enviar al servicio. Hemos visto que los parámetros se los vamos a pasar como parte de esa cadena de conexión. Y en concreto nosotros vamos a utilizar aquí dentro del API de OpenWeather una nueva funcionalidad que se llama OpenCall API, que nos da todos los datos de un punto concreto. Si bajamos vamos a poder ver aquí que esto es, bueno, pues los datos para hacer una llamada de la API, ¿no? Que es lo que al final queremos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar toda la información necesaria para conformar esta llamada y lo vamos a hacer así de forma súper fácil. Pulsamos el botón copiar y vamos a abrir, bueno, podéis abrir el editor de texto que queráis y así pues lo tenéis localizado. Yo voy a abrir el bloc de notas, que es una aplicación que no es que sea ninguna maravilla, pero que para lo que vamos a hacer pues nos va a servir estupendamente bien. Aquí tenemos el bloc de notas y como veis estos son los parámetros que necesito pasarle. Son todos estos que están entre corchetes. A la hora de llamar al API, por ir desglosando lo que vemos aquí en la pantalla, tenemos api.openweathermap.org, que es el sitio al que vamos a hacer la llamada. ¿Usando qué protocolo? HTTPS, lo vemos aquí. ¿Qué vamos a pedir? Datos y vamos a utilizar la versión 2.5 y vamos a llamar pues a este bueno, lo que sería este endpoint o a este punto de conexión que se llama OneCall. Y todo lo que viene detrás de la interrogación son los parámetros. Y los parámetros se ven muy bien si los ponemos tal que así, ¿no? Nos está pidiendo la longitud, la latitud. También si queremos excluir alguna de las partes, yo en principio no voy a excluir ninguna de las partes, así que esto lo quito, no lo quito. Bueno, lo vamos a dejar ahí hasta el final. Y luego tendría el API key. Y una cosa más que hemos visto en las llamadas es que tenemos que decirle también el tipo de unidad que queremos utilizar. Vamos a ir buscando los detalles. En mi caso, como os digo, vivo en Madrid, así que lo primero que voy a tener que buscar es cuál es la longitud y la latitud de Madrid. Pues vámonos a Google directamente. Nada más llegar a Google y buscar long lat, que es la longitud y la latitud de Madrid, nos sale aquí directamente una página web y aquí nos dice que la latitud es este número y que la longitud es este otro. Pues nada, lo copiamos y nos vamos al bloc de notas para irlo pegando. Esta va a ser nuestra latitud, esta va a ser nuestra longitud. Siguiente paso, vamos a ver qué es esto de exclude. Para ello tenemos que irnos dentro del API. Vamos a ver que dentro de la exclusión puedo excluir partes del informe, ¿vale? Si veis aquí, estas son las cosas que puedo preguntar. Tiempo actual, tiempo por minutos, tiempo por horas, tiempo diario y tiempo de alertas.
De momento, para la primera llamada no voy a excluir nada. Y luego, como veis aquí, esto es un parámetro opcional. Lo podría quitar y no pasaría nada. Otro parámetro que tenemos aquí también opcional es unidades. Y vemos que podemos elegir estándar, métricas o imperiales. Bueno, pues vamos a poner métricas, que son las que utilizamos en Europa. Así que esta parte de exclude hemos quedado en que la voy a quitar, y en esta parte de units hemos quedado que vamos a usar metric. ¿Qué nos quedaría? El API key. Vamos a buscar el API key directamente. Aquí tenemos el API. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro perfil, y si nos vamos aquí al API keys vamos a tener nuestra clave. Aquí la tenemos, la copiamos, la añadimos a la llamada. Y ahora, aunque así se nos ve muy bien, vamos a tenerlo que poner todo en una línea. Lo vamos colocando. Este es el llamamiento que yo voy a mandar al sitio web de OpenWeatherMap para que me devuelva los datos del tiempo en Madrid. Ahora, una cosa importante. Habéis visto aquí que yo he copiado mi API key, ¿vale? El identificador que me identifica. Esto, por lo general, no es buena práctica. ¿Por qué? Porque esto es como si pusiéramos nuestra contraseña, ¡pum!, a fuego ahí, ¿no? Metemos la contraseña y cualquiera que venga aquí puede copiarlo. Imaginar que tengo una cuenta de pago, podría usar este servicio en mi nombre, o podría consumir crédito en mi nombre si fuera otro tipo de servicio. ¿Vale? Entonces, solo como recomendación, si veis que resulta que aquí tenéis que crear la clave, por lo que sea, sale la clave, pues igual que haríamos con la contraseña, lo que haríamos sería irnos aquí y generar un nuevo API key, ¿vale? Aquí veis que puedo editar mi API key, puedo cambiar la clave y bueno, pues puedo generar otras claves. Clave, vamos a llamar una clave de prueba, ¿vale? Veis que tengo varias, y una vez que tengo varias puedo borrar. Así que es interesante pensar que si por lo que sea sale nuestra clave, o si la queremos cambiar después de hacer los ejemplos, que es lo que voy a hacer yo para que luego otra gente no use ese mismo identificador, pues nada, lo único que hay que hacer es entrar aquí dentro del panel y crearnos una clave de prueba. Así que bueno, simplemente recomendaros que es una buena práctica. Primero, no compartir las claves. Segunda, no subirla al repositorio online, porque por motivos obvios, si compartís vuestra clave, pues la puede tener todo internet. Y luego que veis que la clave la habéis usado, o que alguien está haciendo llamadas que no sois vosotros, entréis en el panel de OpenWeather y os la cargáis, ¿vale? Así que la cargáis y generáis otra y ya está. Si buscamos en internet JSON Reformatter o Formatter o Validator, cualquiera de ellos nos va a dar, mira, aquí lo vemos, JSON Validator and Formatter. Podemos coger cualquiera de ellos para ver exactamente qué pinta tiene este fichero formateado. Entramos y básicamente pues pegamos aquí y vamos a procesar este dato. Bueno, ahora aquí abajo nos estamos encontrando ya directamente el fichero formateado. Y si vemos así, el fichero formateado tiene mejor pinta, ¿no? Vemos que hay una serie de campos, como son latitud, longitud, que vienen entre comillas, y a la derecha los valores. Normalmente este tipo de fichero o este tipo de formato recibe el nombre de clave valor, porque tenemos una clave y el valor a la derecha. Bien, si nos fijamos también, podemos ver aquí que tenemos distintos tipos de tiempos, que son los tiempos que le hemos pedido. Tenemos el tiempo actual, el tiempo por minutos, el tiempo de hora y el tiempo diario. Vamos, por ejemplo, a expandir el tiempo diario. Y dentro del tiempo diario me encuentro una hora, la hora del amanecer, la del atardecer, la temperatura máxima, mínima, la nocturna, cómo es la sensación térmica, la humedad, etcétera. Y mira, curiosamente dice que va a llover, lluvia ligera, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a querer ver, por ejemplo, es si va a llover.
porque para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que cuando llueva nuestro Arduino haga así como unos rayos y tormentas, ¿vale? Así que bueno, esto es una idea que tenemos. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de ver y de entender es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el fichero directamente con todos los contenidos. Y si veis aquí en este visualizador y validador, pues hay zonas como que podemos abrir, cerrar, colapsar. Pero cuando esto nos llega a nuestro Arduino, pues claro, nos llega el fichero completo. Y yo lo que voy a necesitar es extraer un campo. ¿Vale? Para esto en Arduino tenemos una librería que se llama JSON y que precisamente sirve para analizar este tipo de ficheros y navegar por la estructura. Para el ejemplo nuestro en concreto, lo que vamos a tratar es de navegar dentro del fichero a la previsión diaria de tiempo. Lo que me interesa obtener es directamente cuál es el tiempo, o a ver, que estoy viendo aquí, no sé si me da varios días. Sí, exactamente. Pues vamos a mirar para el primer día cuál es el tiempo y nos vamos a quedar con esta descripción, ¿vale? O con este nombre y con esta descripción. Esto es lo que nos va a interesar saber, ¿vale? Nos va a interesar de todo lo que hay en el fichero que vamos a pedir, solo nos vamos a quedar con esto. ¿Esto qué significa? Que en la petición que le hemos hecho arriba, habéis visto que teníamos criterios para la exclusión. Vale, nos vamos a ir un momento aquí al Open Call Data y hemos visto aquí en esta llamada que tenemos inicial que puedo pedirle que me excluya datos. Podemos pedirle que nos excluya los datos de hora, los datos diarios, etcétera. En nuestro caso, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir que nos excluya todos los datos que no sean el dato diario, ¿vale? Separados por comas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues si nos vamos aquí y minimizamos esto, le vamos a decir que nos quite current, minutely y hourly, ¿vale? Así que nos vamos a ir directamente aquí a esta llamada y vamos a copiar esto y lo vamos a añadir a nuestra llamada del API. Lo vamos a poner aquí antes de la API key y lo que queremos es que nos excluya el current, minutely y hourly, y queremos quedarnos con el diario, ¿vale? Esto es en principio lo que debería funcionar. ¿Cómo lo probamos? Nos venimos aquí al navegador y aquí donde teníamos el API Data directamente lo pegamos. Aquí ya vemos que esto nos ha quedado bastante más corto que lo que teníamos antes. Ya tiene mejor pinta. Vamos a volver a formatearlo para ver exactamente la estructura. Aquí lo estamos viendo, cuál es la estructura de este visor, y aquí podemos ver que tenemos dentro del daily, tenemos varios días. Aquí lo vemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Bueno, a la hora de navegar, digamos, en un fichero JSON es importante tener en cuenta que la estructura a la que queremos llegar va a ser como una estructura de carpetas, ¿vale? Como por ejemplo en nuestro disco duro, que tenemos la carpeta C, /usuarios, nuestro nombre de usuarios, vídeos. Cuando le quiero pedir que me saque el contenido concreto de una carpeta, tengo que pasarle al programa toda la ruta, ¿vale? Y en nuestro caso es interesante ver que dentro de todos los días me voy a quedar con el primer día. Pero como es un ordenador, ya sabéis que el primer día de una lista es el día 0, no el 1, como siempre. Y dentro de esto, lo que me interesa obtener concretamente es, dentro de esta carpeta o de este nivel de weather, cuál es la descripción y cuál es el identificador y cuál es la descripción, ¿vale? Si queréis saber más sobre cuáles son los posibles, veis que nos salen unos códigos, hay 501, que puede ser el de lluvia o de lluvia moderada, etcétera. Vais a ver que si vemos el tiempo,
vamos a ver que aquí en la descripción tenemos totalmente, pues una descripción mucho más amplia de cuáles son los distintos identificadores que tenemos. Tormenta con lluvia, tormenta con muchísima lluvia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los 200 son tormenta, que los 300, esto creo que es llovizna, esto es lluvia, esto es nieve, aquí hay humo, hay tormentas de arena, bueno, tornados, ceniza volcánica, menudo plan, cielos despejados, ¿vale? Tenemos un montón, y nubes, ¿no? Entonces, incluso parece que podemos recuperar en nuestro propio idioma. Luego ya veremos en el próximo vídeo cómo filtramos para quedarnos con uno de estos valores. De momento, el paso fundamental es adaptar nuestro web client que utiliza la Wi-Fi Nina para traernos estos datos. Así que vamos ya directamente al sketch, vamos al programa para ver cómo funciona y para comprobar que copiando la URL que tenemos nos va a marchar bien. Pues aquí tenemos nuestro web client donde tenemos toda la información que necesitamos y la clave de nuestra Wi-Fi la tendremos que apuntar aquí como siempre y nuestra contraseña para conectar a internet. Y vamos a ponerle el servidor. En nuestro caso vamos a empezar a cambiar esto y como nos vamos a conectar a esta URL que es api.weathermap.org, pues nada, voy a copiarlo directamente como nombre del sitio web, ¿vale? Vamos a copiarlo desde el navegador api.openweathermap.org, ¿vale? Este es el nombre al que nos vamos a conectar. Y en principio nos vamos a venir por aquí hacia abajo para pasarle cuál es la query de búsqueda. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a pedirle igual el OpenWeatherMap y aquí vamos a hacerle un get. ¿Un get de qué? Pues de todos los parámetros que tenemos aquí en nuestra URL a continuación, ¿vale? Así, chas. Cogemos estos datos de URL, los copiamos y volvemos a nuestro sketch con Arduino y lo pegamos aquí en el get. Creo que he dejado 2 barras. Efectivamente, vamos a ver. Aquí tenemos ya una barra nada más. Y la idea es que con esto vamos a poder conectar de forma súper sencilla y traernos los datos. De momento solo me estoy trayendo los datos. Compilamos, enviamos y este programa, por aclarar, lo que va a hacer es que se va a conectar a la Wi-Fi de nuestra casa, va a irse a OpenWeatherMap y a traerse los datos vía JSON. Vamos a abrir el monitor serie. Bueno, aquí tenemos, fijaros cómo nos sale el resultado. Nos da 200 de resultado, es decir, ha ocurrido bien y todo lo que veíamos antes nos lo ha escrito en esta misma línea. Lo veis aquí, ¿no? Time Zone, Europa, Madrid, Offset Daily, tun. Todo lo que tenemos lo tenemos en esta línea. Así que nos vamos a ir y vamos a copiar esta línea que estamos viendo a nuestro navegador para ver cómo se ve. Vamos simplemente a verificar que estamos usando, estamos obteniendo los mismos datos. Vamos a darle procesar y aquí veo los datos que estoy teniendo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que vamos a hacer? Explicar cómo funciona la librería JSON de Arduino. Bueno, tenemos aquí nuestra llamada al API, lo vemos claro y sabemos que cuando mandemos esta petición HTTPS, el servidor nos va a devolver directamente que nos va a devolver un JSON. Bien, el JSON, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a utilizar una librería que se llama Arduino JSON. La vamos a ver aquí mismo. En la página arduinojson.org vais a poder encontrar todos los detalles sobre esta librería que es completísima y que hace de todo. Pero en nuestro caso, lo que nos interesa, si bajamos un poco, es una librería que nos funciona prácticamente en todas las plataformas. Vamos a ver que nos va a permitir leer un fichero JSON de una forma muy sencilla. ¿Vale? Vamos a pasar una función, le vamos a dar un documento, le vamos a dar la entrada y nos va a devolver un objeto con los datos organizados. Datos organizados, primer punto en la cabeza.
el JSON que hemos visto, veíamos que tenía como una estructura de ramas o de carpetas dentro de carpetas o de como de árbol, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Que para llegar a una rama concreta voy a tener que atravesar todo el camino. Eso es como la ruta hacia el JSON. Y si nos fijamos aquí en el ejemplo, podemos ver que cuando le vamos a dar un dato concreto, por ejemplo, aquí tenemos la temperatura, lo vemos aquí, y nos dice que la temperatura es lo que hay dentro de este documento, dentro de la rama del tiempo y dentro de la rama de temperatura, ¿vale? Es decir, le vamos a decir que lo que hay colgando de una hoja concreta o de una rama concreta, al final de una rama concreta, de este JSON, ¡pum!, es nuestra variable. Entonces, pasos a hacer. Primero, traernos el JSON. Fácil, más o menos. Segundo, analizar el JSON y guardarlo en un objeto en la memoria de nuestro Arduino. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es decirle, vale, la rama donde tienes que ir es esta rama en concreto. Vale, hasta ahí, fácil. Para hacer esto, recordemos que aquí en el Arduino IDE tenemos la cadena de nuestro JSON. Antes hemos visto que había servicios que nos permitían visualizar los datos. Bien, vamos a buscar un servicio que nos dé la ruta concreta de lo que vamos a buscar. Se puede hacer, si la gente que ya esté súper acostumbrada a navegar con JSON, lo tiene súper fácil, mira así la ruta y dice esto es corchete, comillas, paréntesis, no sé qué, lo ve súper fácil. Ahora, los que no estamos todo el día con los JSON, a lo mejor no lo vemos tan fácil. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a directamente buscar, así de forma fácil, una herramienta que nos permita buscar la ruta, el camino o el path de este fichero concreto. Y nos vamos a copiar este dato y nos lo vamos a llevar a esa herramienta. Si buscamos JSON Pathfinder, que es como buscador de rutas de JSON, vemos aquí que nos aparece directamente un primer resultado que se llama así. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Bien, nos dice que básicamente lo que tenemos que hacer es meter en el editor el JSON, seleccionar un objeto y ver la ruta concreta. Y dice reemplace ese X con el nombre de la variable. Bueno, pues vamos a ver esto cómo funciona. Cogemos aquí, marcamos todo el texto, borramos, chas, y pegamos todo nuestro JSON. ¿Vale? Si lo veis aquí diréis, pues es que no se ve nada, César. Bueno, dándole a estos botones de sample, que este es el ejemplo, dando a este botón de beautify, dejarlo bonito, veis que nos lo deja ya organizado. Y en la derecha nos sale directamente la ruta. A primer nivel, pues que tengo, por ejemplo, si quisiera buscar esto, la latitud, ¿vale? No es nuestro caso. ¿Qué queríamos buscar? Vamos a ir explorando el árbol. Hemos dicho que vamos a buscar del día 0 el tiempo y nos vamos a quedar con la descripción y con el identificador. Bien, entonces el día 0, buscamos por aquí y tenemos el tiempo, tenemos el 0 y tenemos dos cosas que nos queremos quedar. Uno, este main, que es el fenómeno y la descripción. Si nos vamos arriba del todo, vamos a ver cuál es la ruta. Esta va a ser la primera ruta dentro de nuestro árbol. Esta es como la ruta dentro de las carpetas. Nos lo vamos a copiar, como siempre, aquí dentro de nuestro clásico bloc de notas para tenerlo anotado. Esta va a ser nuestra ruta. ¿Y qué más tenemos que buscar? La descripción. De hecho, ya que estamos, nos vamos a quedar también el identificador y nos vamos a quedar también la descripción, ¿vale? Así que lo copiamos. Las tres cosas que nos interesan son el ID, el main y el tercero es el description. Y de nuevo lo copiamos. Bien, ya sabemos en Arduino qué datos vamos a necesitar. Y ahora diréis, bueno, ¿cómo me traigo los datos? Bien, vamos a ver un ejemplo que viene en la propia web de Arduino JSON. De hecho, hay dos ejemplos que son relevantes. En la web de Arduino JSON podemos encontrar un montón de documentación. Y aquí podéis ver lo que sería cómo escribir un fichero y cómo interpretar un fichero. Esto, cuando trabajamos con ficheros JSON, tiene un nombre particular. Cuando estamos leyendo el fichero, se dice que lo estamos deserializando y cuando lo estamos añadiendo, se dice que lo estamos serializando. Así que cuando veis aquí
de Serialization Tutorial, Serialization Tutorial se está refiriendo a esto. Pero como hemos hecho hasta ahora, vamos a irnos a los ejemplos. Y aquí tenemos dos ejemplos básicos que parecen bastante interesantes. Uno, JSON Parser. Parse es lo que se hace normalmente cuando ve la palabra parser para interpretar el contenido de un fichero. ¿Vale? Vamos a leerlo y nos vamos a quedar con una parte en concreto. Y luego tenemos también un cliente JSON HTTP. ¿Vale? Vamos a ver los dos ejemplos en un momento y vemos cómo funcionan. Este es el código fuente de la librería Arduino JSON. Como podéis ver, igual que hacemos con todas las librerías, vamos a ponerlo un poquito más grande. Empezamos con añadir nuestra librería. Esta es la parte clásica. ¿No? En el setup inicializamos el serie para poder escribir. Y aquí creamos un documento JSON estático. Esto lo que va a hacer es que va a asociar una estructura en la memoria de Arduino y la va a asociar a este nombre doc. Este es donde, digamos, cuando vaya el Arduino interpretando los datos que le van llegando, donde lo va a almacenar, ¿vale? En este doc. En este caso, vemos aquí que el JSON lo está cogiendo de una cadena de caracteres. En nuestro caso no lo vamos a hacer así porque, como os digo, nos vamos a traer ese dato de internet. Y lo que le pedimos aquí, en esto es una estructura bastante clásica, le digo, bueno, intenta abrir este fichero. Esto es lo que nos va a decir aquí. Si obtengo un error, devuelvo un fallo, y en caso contrario, pum, ya tengo guardado en este doc y lo tengo ya deserializado. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Tengo que sacarme los valores. Y si vemos esto de aquí, esto se parece muy mucho a las rutas que nosotros estamos obteniendo, ¿vale? A las rutas que estamos buscando. Ahora bien, en nuestro caso no estamos trabajando con un fichero estático, no estamos trabajando con unos datos que ya tenemos, sino que nos lo vamos a traer de internet. Y para ver cómo se hace esto concretamente, vamos a revisar el ejemplo del JSON HTTP Client. El ejemplo del JSON HTTP Client está pensado para la librería Ethernet, pero si habéis seguido los anteriores episodios vais a ver que la sintaxis y cómo se parece es todo muy parecido. Así que nada, básicamente nos vamos a ir ya a ver el código fuente. Aquí lo que estamos trabajando es con la misma librería Arduino JSON. Toda esta parte de aquí, que va a ser la inicialización de la tarjeta de red, donde yo levanto la tarjeta y trato de configurarla. Es similar a lo que estamos haciendo con nuestro servidor Wi-Fi. A continuación tenemos también conectar al servidor HTTP, que en nuestro caso ya sabemos que va a ser el openweathermap.org. Y si vemos la parte más interesante de aquí, aquí tenemos la petición de nuestro cliente HTTP que se trae los datos, ¿vale? Aquí en la siguiente parte lo que básicamente vamos a hacer es ir leyendo toda la salida. Me voy a saltar los encabezados y voy a tomar el tamaño del documento. Va a ser, si os fijáis, es muy parecido al ejemplo anterior, ¿no? Donde tenía aquí mi documento y lo único que le voy a pasar, en vez de lo que le pasaba antes, la cadena de textos, que le pasaba unos charts, le voy a pasar la respuesta del cliente. Y la respuesta del cliente ya sabemos que es ese fichero JSON. Veréis que en muchos de estos ejemplos hay una parte que dice, bueno, pues me salto el encabezado, hago tal, lo que fuera. Esto es importante porque normalmente, bueno, en el Arduino que estamos trabajando tiene bastante memoria, pero no todos los Arduinos con los que es compatible esta librería tienen tanta memoria, y a veces si traen un fichero de texto muy grande se quedan cao porque no tienen sitio donde guardarlo. Y dicho esto, aquí lo que hacemos es imprimir nuestra respuesta. Bueno, ya sabemos lo que hacemos aquí. Veis que en el caso este no tenemos loop porque todo lo que se hace solo en el setup. Me traigo los datos y los consulto de una vez. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos siempre, adaptar nuestro ejemplo del Wi-Fi Web Client para que funcione con Arduino JSON. Lo vamos a ver ya en el Arduino IDE con un nuevo ejemplo. Y vamos a ponerle aquí Arduino JSON. Es importante que tengamos en cuenta que puede haber distintas librerías de JSON, y aquí vamos a ver en concreto
que básicamente esta es la que estamos viendo, ¿vale? Que es la versión 6 de esta librería y infinitud de versiones. Os digo que pongáis Arduino JSON junto, porque si buscáis JSON nos va a salir la librería de JSON de Arduino, que no es exactamente la misma que estamos utilizando. Así que sin liarlo más, buscamos Arduino JSON y instalamos esta última versión. Veremos que no tarda mucho y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Nos vamos aquí a ejemplos y vamos a buscar Arduino JSON. También, como siempre, se me queda fuera de la pantalla y abro el HTTP cliente Arduino. El primer punto, como siempre, va a ser básicamente incorporar la librería, que ya sabemos que es esta de aquí. Si os fijáis, esta parte de la Wi-Fi Nina y el SPI son equivalentes, ¿vale? Así que no nos va a hacer falta añadir ninguna cosa más. Ahora bien, en esta parte, como no tenemos Ethernet, esta parte de la Ethernet sería el equivalente a la búsqueda del módulo Wi-Fi que estamos haciendo aquí y a los intentos de conexión que hacemos por conectarnos, ¿vale? Veréis que tardaremos un poco más. Y aquí, cuando acaba la conexión, se conecta al servidor, ¿vale? Es aquí donde vamos a ir tomando los datos y lanzar esta conexión inicial del cliente. Entonces, como esta conexión la vamos a lanzar cuando ya tengamos la Wi-Fi, pero necesitamos tener inicializado también nuestro documento, vamos a hacerlo ya mismo y vamos a incorporar aquí lo que sería la inicialización del fichero donde voy a guardar los datos. El programa de JSON HTTP Client tiene en cuenta algunos detalles más, algunas verificaciones que no se tienen en cuenta en el Wi-Fi Web Client básico. El primero es cuál es el estado que nos devuelve la petición, si da algún error o si no funciona. Esto lo podemos verificar con este bloque de aquí. También podemos saltarnos directamente los encabezados, ¿vale? Y esto nos serviría para llegar directamente hasta el fichero omitiendo esa parte de los encabezados. Si nos fijamos en la configuración serie, vamos a ver cómo nos aparece todos estos encabezados, esta parte de HTTP 200 OK y todos estos datos que, aunque son datos de la conexión, no son exactamente los datos que necesitamos nosotros, porque nosotros solo nos hace falta esto que aparece aquí, ¿vale? El resto, digamos que es ruido, y yo lo que me interesa es que lo que aparece en esta línea concreta sea lo que yo estoy incorporando en mi JSON, ¿vale? Así que vamos a tratar de adaptar el sketch para quitar, por ejemplo, ruido o cosas que nos vayan saliendo, como este disconnecting from server, que es muy útil, pero que realmente pues no nos dice nada. Entonces, estos dos bloques los vamos a traer aquí al setup. Y aquí básicamente, una vez que lanzamos la conexión, imprimimos lo que vaya saliendo, lo vamos guardando aquí y voy a ir leyendo hasta que llegue a esta línea de status y luego me voy a saltar los encabezados. Digamos que en nuestra salida que hemos visto, estoy llegando hasta la línea en concreto justo antes de ese salto. También hemos dicho que nos queremos quitar estos mensajes al final para que solo nos devuelva la salida, o sea, que solo capte la salida la información que tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es inicializar el documento este que le estamos dando como un documento JSON dinámico, porque no sabemos en principio el tamaño. Y vamos a añadirle aquí esta opción para que nos suelte un error si no está pudiendo leer los datos que le estamos dando desde el JSON. Copiamos y listo. Bien, en esta línea justo de aquí, lo que le estoy diciendo es: cógete el client, analízalo y devuélveme los datos en esta estructura doc. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos en doc guardado los valores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a imprimir esos valores.
Solo que, bueno, tenemos nosotros también que hacer tal que así, traernos este código y lo vamos a añadir aquí. ¿Qué pasa? Que las rutas no van a ser las mismas. Si yo ahora mismo le digo docsensor, doctime, doctal, no me va a salir, no me va a valer, porque esto está hecho directamente para el formato que tenemos aquí en el JSON que se descarga en el ejemplo. Nosotros aquí vamos a tener ahora que adaptar esto para ajustarlo a las rutas que necesitamos utilizar. Vamos a abrir un momento el bloque de notas y vamos a ver cuáles son esos valores. En este caso, vemos aquí que tenemos distintos tipos de caracteres o distintos tipos de datos. Tanto main como descripción van a ser tipos de datos de cadena de carácter. Entonces, como queremos leer esos datos, vamos a ver cuáles son esos datos copiando esta orden, digamos, que lo imprimiría por la salida. Vamos a ver ahora mismo cómo adaptarlo, ¿vale? Y esto nos va a valer tanto para el main como para la descripción. Lo siguiente que tenemos que ver también es que también tenemos el identificador, que era 503, 507, era un número. ¿Esto que va a ser? Un entero. En los ejemplos de Arduino IDE no tenemos ningún tipo de datos que sea integer, pero nada nos impide adaptar el código que tenemos aquí. Vamos a empezar a ajustar cosas. Y aquí vemos la ruta que dice que es el time as long. En nuestro caso no va a ser long porque no es un tipo de datos largos, son solo 3 dígitos. Así que le vamos a pedir que nos imprima este valor. Ahora bien, este valor que estamos aquí poniendo no se corresponde con la ruta del documento. ¿Qué vamos a tener que añadir? Si vemos en Arduino IDE teníamos este tipo de llamadas, ¿no? Doc, 0, y aquí vemos que esto, digamos, de alguna forma es muy parecido a este formato. Así que vamos a ajustar poco a poco cada una de estas cosas. Y vamos a empezar con el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a pedirle es que dentro de la daily nos quedemos con el elemento 0, que dentro de weather nos quedemos con el elemento 0 y que luego dentro nos quedemos con el elemento id. ¿Vale? Este en principio sería la ruta que tengo que seguir. Aprovechando que lo tengo escrito, me lo voy a llevar y lo voy a adaptar para el resto de llamadas. Aquí en este caso tendría que cambiar el id por main y este segundo id por description. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a coger las rutas que tengo en mi documento original y las voy a sustituir por estas 3 líneas que tengo aquí en mi documento nuevo. El siguiente paso es eliminar las estructuras que tenemos dentro del loop que ya no nos hacen falta. Como ya hemos leído todos los datos del cliente, no nos hace falta volverlos a leer aquí abajo. Y tal y como estamos viendo, podemos publicar si queremos el mensaje en el loop, pero es un poco raro que estemos en el loop siempre probando si la conexión ha acabado. Así que lo que vamos a hacer, siguiendo el ejemplo del JSON HTTP client, nos vamos a llevar aquí esta desconexión y la vamos a poner al final de nuestro bucle setup o de nuestra función setup, que el bucle está aquí abajo en el loop. Bien, tenemos ya esto en principio no nos hace falta, podemos dejar ese while true que va a seguir hasta siempre y nos sobra aquí este paréntesis. La función loop no hace nada, de hecho la podemos dejar así. ¿Vale? Y ya la parte de abajo, que era esta información de depuración, no la vamos a añadir. Conclusión. Revisando de arriba abajo. Voy a
incorporar la librería Arduino JSON, que ya la tengo mi usuario y contraseña. Me voy a conectar a API openweathermap.org con una conexión Wi-Fi que se llama client, y lo que voy a hacer por aquí es hacer una llamada directamente a este client para que se traiga los datos con los parámetros aquí añadidos. Si me devuelve status 200, es decir, la conexión se ha conseguido realizar con éxito, me salto las cabeceras que no me sirven para nada y me quedo solo con la parte del JSON, ¿vale? Y en el JSON lo voy a inicializar como un documento JSON dinámico del tamaño que me dé por aquí. Aquí voy a asociar en este deserialize, que es lo que hemos dicho que usamos para leer, voy a meter dentro de doc, en la estructura de mi Arduino, lo que estoy obteniendo de los datos del cliente, ¿vale? Y voy a imprimir estos resultados aquí al final del setup. Y luego ya no voy a hacer más. Abrimos el monitor serie y nos conectamos a la conexión Wi-Fi. Recordar que aquí nos tiene que aparecer en la conexión serie, una vez que estemos en la Wi-Fi, los valores que le estaba pidiendo para tanto el identificador para cuál es el tiempo hoy, cuál es la descripción y cuál es la descripción ampliada, ¿no? El evento y la descripción ampliada. No memory. ¿Qué podemos hacer? Pues nos dice aquí que a partir de la versión 6.15 se nos ofrece un soporte de filtrado para reducir el consumo de memoria para campos que no nos hacen falta. Dice que para utilizar esto tenemos que crear un documento que nos permita filtrar los valores que estamos queriendo utilizar, ¿vale? Y para ello lo que vamos a tener que hacer es crearnos un documento con una lista en el que filtrar los valores que estamos obteniendo. Solo me voy a quedar aquellos valores que me interesen. Se pueden hacer más cosas. Hay una cuestión que suele pasar mucho. Si os fijáis aquí, en todas las cadenas que se estaban utilizando hasta ahora, o por lo menos de las cadenas que venían del ejemplo del Arduino Client, siempre estaba utilizando este F para que pues Arduino escribiera, en lugar de en la memoria ordinaria, la escribiera en la memoria flash. Y en nuestro caso, si lo veis, hay partes que nos hemos traído que sí son así, pero por ejemplo en la llamada del cliente vemos que estamos usando println en lugar de println f. Esto, bueno, en principio tampoco es una cantidad de memoria enloquecida, pero como primera prueba podemos probar simplemente añadiendo f alrededor de estos datos para que nos ocupe menos de la memoria de Arduino y utilice la memoria flash en su lugar. Para que nos funcione nuestro sketch tenemos que calcular el tamaño del documento, y justo nos indica aquí en esta línea, a la hora de calcular cuál es la capacidad del documento, nos da una fórmula, pero nos recomienda que vayamos a arduinojson.org versión 6 Assistant para completar y determinar la capacidad. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo ya en un momento. Lo que tenemos que hacer es coger nuestro fichero JSON, lo marcamos, copiamos y nos vamos a la página del Assistant, que es la que se nos indica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a marcar, pegamos y le decimos que queremos, con un procesador de tipo SAMD, que es el nuestro, deserializar esto. Vale, vamos a darle por aquí, le vamos a decir que nos lo calcule, y si lo veis en este documento, con la información que le damos nos genera un código de ejemplo. En nuestro caso, aquí estamos obteniendo un tamaño de 4372. Entonces, a la hora de calcular el tamaño, lo que tenemos que saber es que realmente nosotros, con el filtrado que vamos a hacer, no nos vamos a quedar, o sea, digamos, si miramos aquí todos los datos que tenemos, vamos a ver que tenemos todos los daily 0, todos los daily 1, todos los daily 2, todos los daily 3, pero en nuestro programa Arduino le hemos puesto un filtro, así que realmente nos vamos a quedar como con una séptima parte de ese tamaño, ¿vale?
Entonces son 4300 el tamaño que le podría poner. 4372 podría ser el tamaño que le pusiera, pero como me voy a quedar solo con una parte, pues no me va a hacer falta ponerle tanto, le puedo poner la mitad, por ejemplo, unos 2048, que es un buen. Y vamos ya a cargar este sketch y a ver si somos capaces de obtener la salida que estábamos buscando, en el que básicamente obtenemos el identificador, el main y la descripción. Vamos allá. Bien, aquí vemos que hemos obtenido el código 801, nubes, unas pocas nubes. Así que bueno, esto tiene bastante buena pinta. Pues en este vídeo, como habéis visto, hemos visto cómo podemos conectar a internet, descargar datos desde una API en formato JSON, interpretar estos datos y ver cómo llegar hasta la estructura del dato que necesitamos y cómo filtrarlo para que al hacer la llamada pueda obtener el dato que estoy buscando e imprimirlo por el puerto serie. ¿Qué vamos a ver en el próximo? Pues la parte complementaria. Lo que vamos a ver en esta próxima parte es cómo coger y, en función de los resultados que nos dé, mostrar distintas visualizaciones. Así que nada, os animo a seguir con este próximo vídeo. También si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar por aquí abajo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de este curso de objetos conectados aquí en Lana Maker. Un saludo.